Bueno, yo estoy muy agradecida con APO por haberme convocado. En la asociación tengo amigos muy queridos y respeto muchísimo el trabajo de docencia que están haciendo desde este espacio, que son los miércoles de APO, para que podamos, quienes tenemos un poquito de experiencia en el área, llevarle los conocimientos que creemos que van a facilitar las adaptaciones de lentes de contacto y el desarrollo de la actividad para los años venideros. Siempre me acuerdo de un amigo que decía: nosotros educamos para el futuro, y en realidad nuestra función es que los contactólogos que vienen detrás nuestro sean capaces de dejar satisfecho a su paciente, ofreciéndole lo mejor que tienen para solucionar su problema de visión. ¿Por qué mi primer slide dice: las estadísticas cambiaron todo? Estas estadísticas me las compartió una optómetra conocida por ustedes también, que es la doctora Doris Rivadeneira de la Universidad del Sur, que decía que 5 de cada 10 personas pasan más de 9 horas usando dispositivos digitales. Y 4 de cada 10 no tienen conocimiento de la existencia de métodos para reducir o evitar el cansancio visual. Ahora, obviamente, esto es algo que abordamos todos los días, no solamente desde el cansancio visual, sino también desde el ojo seco que provoca el que parpadeemos cada vez menos cuando estamos concentrados en una pantalla. Hay otras estadísticas a nivel mundial donde no específicamente en el área visual, pero sí tiene a colación una relación directa, porque hay cambios de comportamiento en la demanda y las tendencias del consumo. En la línea de la actividad en el hogar, vemos que como se ha aumentado el teletrabajo y las clases por Zoom, el 18% de aumento en impresoras multifunción debido a la necesidad de los chicos de imprimir toda la tarea y toda la bibliografía que les mandaban las maestras, no es nada al lado del aumento de la venta de PC portátiles, que aumentó en un 44%, en monitores, en auriculares, teclados y todo lo que tiene que ver con tecnología para comunicarse por Internet. Y este comportamiento en la demanda y la tendencia de consumo también nos muestra que no es sola esa área, sino que también al estar tanto tiempo en casa ha aumentado la distracción. Cambió el deporte al aire libre, las clases, el encuentro en otros lugares que no sea la casa, y la imposibilidad de juntarnos con otros. Entonces el entretenimiento también está dado a través de pantallas. Entonces el aumento de la venta de consolas, de PC gaming, de música, de streaming, de televisores y demás, de tablets, hace que esto realmente haga, en mi opinión, que la estadística que mostró Doris hasta se quede corta. No es el único problema el tema de que haya aumentado la compra de productos que tienen que ver con las pantallas, sino que también hay estadísticas que nos muestran laboratorios de lágrimas artificiales, y estas son estadísticas europeas. Hubo un incremento en el último año del 142,6% de la venta de gotas humectantes. Entonces, los cambios en el consumidor llevan a que, al comprar tantas pantallas y usarlas, haya graves problemas de salud ocular. Ahora, ¿este es el único problema? Porque en realidad todo viene a colación y viene de la mano de lo que el COVID nos ha dejado y lo que nos va a dejar todavía. Ojo seco por uso de pantallas, sobreuso de lentes de contacto y las enfermedades de superficie ocular que vienen aparejadas a través de esto. Dejó en evidencia la falta de información que tienen los usuarios de lentes de contacto respecto de cómo
esterilizarlos, cuán seguro es usar lentes de contacto. Hemos visto estadísticas, charlas durante todo el año pasado a la Organización Mundial de la Salud y a la Sociedad Interamericana de Oftalmología, expedirse a través de qué era seguro y qué es lo que qué no era seguro en el uso de lentes de contacto. Hicimos un montón de protocolos para poder atender a nuestros pacientes de manera segura, y hemos tenido que aprender también la incidencia de cada uno de los productos que usamos para el mantenimiento de lente de contacto, que fuesen más específicos en humectar e hidratar las lentes para dar un mejor porte y evitar que haya lesiones corneales por lentes en sobreuso y que encima estén secas por falta de parpadeo. Más allá de eso, tanto uso de pantallas y demás hace que sigamos viendo estos avances en miopía infantil, donde las estadísticas que mostraban que al año 2050 en la mitad de la población va a ser miope, esto se haya acortado casi en 10 años. El ojo seco no es un tema de moda, el ojo seco no es un problema trivial, el ojo seco ha hecho que haya congresos internacionales y reuniones internacionales alrededor de esta enfermedad para definirla nuevamente y tratarla de una manera muchísimo más cabal y muchísimo más dura, llevando este problema a todos los a todas las áreas. Entonces, los grupos de personas que tratamos el ojo seco nos unimos para poder dar un tratamiento integral al paciente. La International Dry Eye Workshops, el DIUS, en 2017, ya definía a la enfermedad de ojo seco como una enfermedad sintomática, caracterizada por un círculo vicioso de inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal que conduce a un aumento de la inflamación de la superficie ocular, trayendo entonces aparejados daños y anomalías neurosensoriales. Esta estadística que muestro acá de que la enfermedad de ojo seco afecta a más de 5 millones de personas de España, es las estadísticas que nos muestran todos los entes europeos, porque en Latinoamérica no tenemos estadísticas tan puntuales sobre ojo seco. Yo he buscado y no he encontrado, así que espero que con la colaboración de todos los países podamos llegar a tener nuestras propias estadísticas. Pero de todas maneras, con lo que vemos en el consultorio, ya sabemos que es así. Les pido disculpas si tenemos algún problema de transmisión, pero seguramente mi internet es inestable. De acuerdo a un estudio que hizo el doctor Gonzalo Carracedo, y lo vi en una clase online suya que está en YouTube, que la pueden encontrar todos en ese link, hay toda una patogénesis asociada al ojo seco, que está provocado en primer lugar por un aumento en la evaporación del film lagrimal, provocado por falta de parpadeo. El que haya una gran evaporación va a hacer que haya un aumento de la osmolaridad, es decir, de la concentración de solutos, y esto produce moléculas inflamatorias. Por lo tanto, eso va a aumentar el daño epitelial, va a bajar el nivel de mucinas que están protegiendo la córnea, y esto redunda en una inestabilidad lagrimal que hace un círculo vicioso que produce la enfermedad de ojo seco. Entonces, este año, y desde que hablamos de ojo seco, hemos hablado mucho y apuntamos a conocer cabalmente que cualquier ojo seco produce cambios en la osmolaridad de la superficie de la córnea, y entonces me pregunto y me preguntan, ¿qué es la osmolaridad y por qué es tan importante? La osmolaridad, conocida también como concentración osmótica, es la medición de la concentración de solutos definida como el número de osmoles en un soluto por litro de solución. Esta solución
la lágrima. Entonces, la concentración de solutos, llamémosle a esto, sales minerales, proteínas, lípidos y demás, que están disueltas en una lágrima normal, al evaporarse parte de su capa acuosa, va a hacer que la concentración de estos solutos aumente y por lo tanto entonces aumenta la osmolaridad, llevando a que la superficie corneal sea hiperosmolar. Entonces, cuando hay una isoosmolaridad que supera los 310 miliosmoles por litro, hay una sequedad ocular leve u ocasional. Esto es lo que llamamos normalmente un ojo seco evaporativo. Se soluciona a veces con una lagrimita artificial o enseñándole a nuestro paciente a parpadear más veces. Hay muchos ejercicios de parpadeo que se pueden poner en práctica, y cuando ya hay una hiposmolaridad, es decir, una sequedad donde la concentración de los solutos es muy arriba de los 310 miliosmoles, estamos frente a un problema de enfermedad de superficie ocular en puerta. Entonces, ¿cómo lo voy a sintetizar? La hiperosmolalidad, entonces, viene de la mano de un flujo lagrimal reducido y una evaporación excesiva. Esto produce entonces un círculo de inflamación de superficie ocular por inestabilidad de la película lagrimal. Hay una apoptosis, es decir, una muerte en cadena de células mucínicas, y esto va a alterar también a toda la superficie corneal. Puede haber o no una alteración de las glándulas de meiobomio y ser también uno de los causantes de la concentración de solutos y de una exageración en la producción de lípidos, y también pueden ser déficit de vitamina A o por ahí una reacción a los conservantes de los productos que se usan tanto para la limpieza de lente de contacto o de algunos colirios para la presión intraocular, o algunas corticoides o algunos antiinflamatorios, o a veces algunos colirios vasoconstrictores, y también por el uso del lente de contacto. Entonces, no solamente hay una cuestión que tiene que ver con las pantallas, sino que hay toda una cierta cantidad de factores desencadenantes que pueden producir desde un ojo seco leve, moderado o realmente severo, que ya dañe la superficie ocular y con ganas. La sintomatología puede ser uno de estos síntomas, como para prestarle atención, todos o la mitad. En realidad, la sequedad ocular es la primera que se va a notar. Luego, picazón, quemazón, que siempre le recomendamos a nuestros pacientes que no se rasquen. Voy a quitar un ratito mi video, mi cámara, a ver si eso mejora un poquito la... Tranquila, Marcela, porque por acá está todo bien, ¿eh? Así que vos Ah, tranquila. ok, porque me sale mi cartel que dice que tengo la internet inestable. No Bueno, te preocupes, yo te aviso cualquier novedad. excelente, gracias. Entonces, le recomendamos a nuestro paciente que ante la picazón no se rasque. Sabemos que el rascado puede traer como consecuencia una ectasia corneal. Entonces, hay que cuidar que nuestros pacientes no tengan como primer recurso rascarse. La sensación de cuerpo extraño, porque bueno, obviamente el párpado va a raspar sobre la superficie corneal produciendo eso, lagrimeo en la mayor parte de los casos, visión borrosa por una inflamación de la córnea, entonces lo que llamamos un spectacle blur, o una visión como con fantasma, o visión con humo en el ambiente, fatiga ocular, como no, fotofobia, en casos ya más agudos, la irritación, el ojo rojo, y súper incomodidad o intolerancia a la lente de contacto. Esta sintomatología normalmente puede ser pasada por alto si el ojo
seco es leve, pero cuando ya hay enrojecimiento y usa lente de contacto, es donde van a llegar a nuestro consultorio las consultas y nosotros tenemos que hacer todo en evaluación. Hay muchos tests para medir el ojo seco y muchas formas de dirimir esta cuestión, siempre haciendo un control exhaustivo en la lámpara de hendidura. El film lagrimal también puede ser afectado por factores ambientales, el uso de lente de contacto siempre. Las cirugías refractivas, tengan en cuenta que a veces el láser va a terminar con muchas células corneales y entonces el ojo postquirúrgico siempre tiene la superficie más seca. En la incidencia de pacientes con glaucoma tiene que ver no por el glaucoma, sino que esto está asociado al uso de la medicación que hacen para bajar los niveles de tensión ocular, de presión intraocular, y muchas de estas gotas tienen conservantes. Hoy los laboratorios están haciendo frascos que tienen una válvula para poder hacer frascos goteros que no se contaminen rápidamente y que este sistema permita que la gota salga y no vuelva contaminando la solución para poder hacer soluciones sin conservantes. Pero bueno, no es en todos los laboratorios y no todos los pacientes que necesitan usar una gota, un colirio oftálmico, tienen esa posibilidad. Entonces, a veces el uso crónico de esta medicación puede producir también ojo seco. También hay condiciones sistémicas como la diabetes, fibromialgia por la medicación que tienen que ingerir, un aumento de estrógenos y progesterona debido también al uso de pastillas anticonceptivas, un exceso de andrógenos con ovarios, personas que tienen ovarios poliquísticos, y si no, sin ir más lejos, una persona que tenga una deshidratación severa también va a notar ojo seco. Pero en cuanto vamos a las condiciones oculares, hay condiciones oculares que vienen de la mano también de alergias y demás, como pterigium, queratitis, meibomitis y el uso de lágrimas artificiales, incluso con conservante, que pueden producir alergias que también alteran el film lagrimal. Entonces, lo importante es que se comprenda que el ojo seco viene siempre de la mano de una alteración del film lagrimal, porque entonces comprendemos que esa alteración es un cambio en los solutos, más allá de la evaporación de la lágrima, y eso cambia la superficie ocular en cuanto a la osmolaridad. Háganse amiga de esa palabra porque es donde les va a hacer entender, perdón, toqué, ahí está. Entonces, este balance osmótico de la superficie es comprendido como que en un ojo isotónico, con una lágrima sana, donde el pH se mantenga entre 7 y 7.2, si simplemente hay una gran evaporación, va a convertirse en un ojo seco y lo convierte en una superficie hipertónica. ¿Cómo se produce el balance osmótico? Y voy a tener que colocar una lágrima artificial hipotónica, es decir, que tenga una gran concentración de hialuronato de sodio para poder bajar la osmolaridad, voltear la superficie, voltear esta fórmula y volverlo a ser isotónico. Entonces, por eso les digo que hay que amigarse con el balance osmótico y la palabra osmolaridad les quede en la cabeza para que no tomen a la ligera que un paciente venga con un tiempo de ruptura lagrimal menor a 6 o a 5 segundos. Entonces, entre un simple Nibud o un break-up time con fluoresceína, podemos evaluar rápidamente el tiempo de ruptura de ese film lagrimal y saber que si ese paciente está usando una lente de contacto que tenga altos requerimientos de agua que va a tomar del film lagrimal, va a producir ese círculo donde la lente se deshidrate mucho más rápido que lo que logra hidratarse y
empiece a molestar en el ojo, produciendo todo un proceso inflamatorio, si no es que cae también en algún problema de una epiteliopatía producida por el roce permanente del lente de contacto. Entonces, el uso de lágrimas artificiales disminuye la osmolaridad en un ojo seco, pero este trastorno también hace que yo aprenda de lágrimas artificiales. No todas las lágrimas artificiales son para lentes de contacto y no todas las lágrimas artificiales son para la superficie ocular. Hay toda una línea de lágrimas artificiales que apuntan a tratar el síndrome de ojo seco en córnea, es decir, para el ojo, y también hay geles y demás que el médico oftalmólogo va a recomendarle al paciente, y hay lágrimas artificiales que pueden ser usadas con las lentes de contacto porque sus componentes no producen que al absorberlo la lente se sature y se vuelvan borrosas. Hay un balance en la viscosidad de las lágrimas artificiales que pueden ser usadas en lentes de contacto. Hay lágrimas artificiales que son poco viscosas. Este tipo de lágrimas son para uso diario en ojo seco evaporativo y puede ser usado sobre lentes de contacto blandas. Normalmente son lágrimas artificiales de un componente que tenemos todos en el organismo, que es el hialuronato de sodio. Y esto hace que, al ser un producto que nosotros tenemos en nuestro organismo, por eso la cosmética apunta al ácido hialurónico para rellenar, porque tiene la propiedad de encapsular moléculas de agua y depositarlas en una superficie, por eso rellena microsurcos de arrugas. En el caso de la lente de contacto, la lente retiene en la superficie moléculas de agua gracias a estar tapadas con una ligera capa de lágrima artificial de hialuronato de sodio y se mantiene hidratada por más tiempo. Ahora, hay lágrimas artificiales de alta hiperviscosidad, dan mayor lubricación, mayor permanencia en la lágrima, pero, ojo con esto, producen visión borrosa porque tardan bastante tiempo en ser removidas por los lagrimales, y entonces el paciente, apenas instila estas lágrimas artificiales, puede ver borroso durante 10-15 minutos. Es aconsejable que quien debe colocar una lágrima artificial de este tipo y calidad debe esperar por lo menos media hora a 40 minutos antes de colocar su lente de contacto, para evitar que la lente vamos a decir, se empaste con esta solución y quede sucia, y haya que quitarla, limpiarla y volverla a colocar para ver nítido. Ahora, la indicación de uso de lente de contacto, entonces, va a ser evaluada en cada caso en particular de acuerdo a la medicación tópica que el médico oftalmólogo haya indicado al paciente, qué tipo de material esté usando el lente de contacto y qué tipo de lágrima le vamos a indicar de acuerdo al material que esté usando en lente de contacto. ¿Soy clara con esto? Hay muchos componentes en las lágrimas artificiales. El HPMC o hidroxipropilmetilcelulosa es la más común. Normalmente en el mercado la mayoría de las lágrimas artificiales indicadas para lentes de contacto tienen hidroxipropilmetilcelulosa. También hay un componente que se llama carboximetilcelulosa. Esto es más indicado para lágrimas artificiales para el ojo, que no pueden ser usadas con lentes de contacto. Hay marcas muy conocidas en el mercado que el contactólogo le toma cariño y las recomienda, pero no lee los componentes, y al haber presencia de carboximetilcelulosa en usuarios de lentes blandos produce que la lente se sature de este compuesto y realmente, además de ser incómoda, quita visión. Y en algunos casos le producen impermeabilidad a la lente, que hace que pueda evaporar parte del líquido que la contiene, pero no pueda recuperar líquido, tornándose totalmente seca.
y en muchos casos, si el paciente parpadea, la lente se puede saltar por falta de adherencia. En el caso del hialuronato de sodio presente en muchas lágrimas artificiales, la más común, que puede ser usada sobre lentes de contacto, es las que tienen hialuronato de sodio al 0,10%. Hay lágrimas artificiales que hay desde el 0,20, 0,30, 0,40 de porcentaje de hialuronato de sodio y que son usadas o bien para el ojo seco durante la noche o en casos de ortoqueratología. Hay estudios científicos que muestran que el lente en uso nocturno, cuando se coloca una lágrima de hialuronato de sodio al 0,4%, tiene menos incidencia de roce sobre la córnea por los movimientos orbitarios y hay menos edema al despertar. Y bueno, entonces hay estudios del doctor Gonzalo Carracedo e incluso de Avisor que están en la red y que pueden ser consultados para que vean que hay muchísima información al respecto. Y después también hay lágrimas artificiales en base a PVP o polivinilpirrolidona, que es un lubricante muy bueno, pero obviamente puede aumentar la presencia de lípidos en la superficie de las lentes de contacto, y la consecuencia es que estos depósitos orgánicos que se van a acumular sobre la lente de contacto van a producir malestar, falta de visión, opacidades en la lente y por supuesto que la lente tenga discomfort. Así que a conocer bien y leer todas la parte química de las lágrimas artificiales para que entonces podamos recomendar a nuestro paciente la mejor opción. Para esto podemos conocer la estructura dinámica del film lagrimal. Cuando viene nuestro paciente, lo que hacemos es hacer un breve test. Hay un test muy conocido, a mí me gusta mucho, que es el test OSDI, que tiene cierta cantidad de preguntas que al hacérselas al paciente, de acuerdo a cómo conteste, tiene un nivel que está como tabulado para saber si tiene ojo seco o no y en qué grado. También se puede hacer el test de Schirmer para medir la capa acuosa de la lágrima. Entiendo ruido, Eduardo, que hay un micrófono abierto. Evaluación de las glándulas de meibomio con la lámpara hendidura. Esto es algo que lo tenemos que aprender a hacer para evitar que nuestros pacientes tengan una alteración de las glándulas y no lo podamos derivar a tiempo a su médico tratante. Que podamos también evaluar un tiempo de ruptura lagrimal o el NIUT y no usar fluoresceína, que en algunos casos puede ser algo tóxica. También, si hace falta, teñir la córnea y la conjuntiva con verde lisamina, como para que podamos ver también el film, el piso lagrimal, el menisco lagrimal. Y bueno, hay aparatitos como están en la foto que puede medir la osmolaridad lagrimal, que desde ya le digo, la osmolaridad normal, media, o el valor umbral, el piso, para tener un film lagrimal osmolarmente estable, isotónico, es de 308 miliosmoles por litro. Pero bueno, este osmómetro de presión es muy caro. La otra vez estuve averiguando cuánto sale nada más que $4.000. Realmente hacer esa inversión, prefiero 1000 veces comprar una lámpara de hendidura espectacular y no hacer este gasto en algo que realmente quien lo tiene que tener es el médico oftalmólogo especialista en lágrimas. Pero bueno, de todas maneras quería informarlos que hay muchas maneras de abordar el control de un ojo que se sospecha de ojo seco. Los tratamientos tópicos entonces, para usuarios de lentes de contacto con problemas leves, son lágrimas artificiales mucoadhesivas. Esto quiere decir que se sostengan por bastante tiempo en la superficie del lente de contacto, que sean algo viscosas,
que tengan buen humectante, que se retengan bastante sobre la superficie ocular también, para no tener la sensación de cuerpo extraño, que además tengan un lubricante. Hay que entender la diferencia entre humectante y lubricante. En algún otro momento daremos como si fuese una clase de las diferencias en cuáles son las sustancias químicas que son lubricantes y cuáles son humectantes, pero también hay que entender que no es lo mismo humectar y lubricar que hidratar. Si ustedes tienen un ojo seco evaporativo y la lente de contacto blanda se deshidrata porque evapora mucho más líquido que la que retiene, entonces deben colocar antes de una lágrima artificial una gota de suero fisiológico. La solución salina tiene una molécula muchísimo más pequeña que la lágrima artificial, entonces va a penetrar la malla de la lente, la hidrata, la deja turgente nuevamente y recién ahí vamos a tirar la gota de lágrima artificial que va a humectar la superficie de la lente haciéndola suave al párpado. Esto es algo muy importante y esto lo vemos a diario en el consultorio. Una gotita de lágrima artificial acompañada de suero fisiológico, normalmente recomiendo una solución salina isotónica, es decir, que tenga pH fisiológico, que esté testeada y que sea monodosis para no estar contaminada. Es muy buena para hidratar las lentes. Y obviamente, preferentemente, si la lágrima artificial no tiene conservantes tampoco. Vienen lágrimas artificiales monodosis, en este momento en el mercado hay, por lo tanto pueden escoger la que sea de su preferencia. Ahora, mi charla principal es el abordaje de la solución que se puede brindar al paciente de ojo seco desde la contactología del diseño de las lentes de contacto. ¿Cómo afecta entonces el desequilibrio de la película lagrimal a la superficie de la lente de contacto? Fíjense en estas fotos que hay en cada parpadeo, el paciente deja residuos sobre la superficie de la lente que son realmente incómodos y que van a quitarle visión, aparte de confort, y esto hace que haga consulta justamente. Lo primero que pensamos es, el líquido con que está limpiando la lente no es bueno, y empezamos a cambiarle los líquidos de limpieza en vez de evaluar qué está pasando y cuál es la causa de esta acumulación de solutos en la superficie del lente. Entonces, cuando hay un ojo seco severo, se puede hacer hasta un tratamiento con lente de contacto, primero para regular la osmolaridad de ese ojo hiperosmolar y también, como añadidura, mejorar la superficie ocular dañada por el ojo seco patológico. La idea, el objetivo de utilizar una lente de contacto para hacer un tratamiento y recuperar la osmolaridad es también recuperar la homeostasis de la película lagrimal, es decir, hacerla también isotónica. Esto va a mejorar el confort del usuario de lente de contacto durante el porte. Hay que elegir una solución de mantenimiento adecuada, por lo tanto tienen que elegir una solución que también sea isotónica, de marca reconocida y que no le produzca ningún tipo de toxicidad al paciente. Usar sustitutos lagrimales sin conservantes, elegir el material de lente de contacto más adecuado, es decir, elegir lentes de contacto que tengan en su material un ángulo de humectación bajo o tratamientos sobre la superficie para que justamente el film lagrimal, la lágrima artificial, se distribuyan en forma pareja sobre la superficie de la lente, una muy buena higiene palpebral si hiciera falta, si estuvieran alteradas las glándulas de meibomio, y adaptar lentes de contacto especiales. Hoy estuve en una charla al mediodía donde la doctora Melania Astúa Madrigal, que es de Costa Rica, en una charla de un laboratorio justamente decía que a nivel mundial la discusión es a raíz del ojo seco, y se ha llegado a la conclusión de que el único tratamiento realmente efectivo para recuperar la superficie ocular y tratar a un ojo seco y darle al paciente horas de uso y una muy buena adaptación de lentes de contacto es con lentes de contacto esclerales. De todas maneras, desde 1994, un tratamiento aprobado por la FDA
digamos, estamos hablando de fines del siglo pasado y todavía seguimos discutiendo de esto, es una sustitución protésica del ecosistema de la superficie ocular, es decir, un lente escleral cuyo reservorio apoye la curación, restaure la función visual, reduzca los síntomas para estos pacientes y, por supuesto, a raíz de eso mejore la calidad de vida. El secreto de la lente de full diámetro, es decir, lente de apoyo escleral, para córneas regulares o irregulares, no importa, pero que tengan superficie ocular, que tengan enfermedad de superficie ocular, es el reservorio del líquido en el interior de la lente, que queda atrapado, cubriendo y protegiendo la córnea. El reservorio puede ser solución salina monodosis, solución salina hiposmolar, justamente para bajar la osmolaridad de esa superficie ocular y hasta que se regule y realmente después seguir con una solución salina monodosis. Pueden ser también lágrimas artificiales sin conservantes, porque sabemos que las lágrimas artificiales con mayor concentración de hialuronato de sodio son hiposmolares. Puede ser también el uso de suero autólogo, esto lo digo con reservas, porque el suero autólogo debe ser algo indicado por el médico tratante del problema de superficie ocular y nosotros simplemente nos encargamos de hacer la vasija, el recipiente, que es la lente escleral, para que el médico se sirva de este instrumento para hacer el tratamiento que considere necesario con el suero autólogo y hacerse cargo del seguimiento de esa indicación. Nosotros no somos los indicados para poder tomar en nuestras manos la indicación del suero autólogo, además de ser caro y es incómodo para el paciente. Y si no, también puede utilizar este reservorio con medicación, según la indicación profesional, de algunos medicamentos que van dentro del reservorio también sin conservantes. Yo escribí un artículo para la revista Franja Visual de Cono Sur en agosto del 2018, donde presenté un caso que para mí fue icónico y me puso en la línea de estudiar qué pasa con los pacientes con ojo seco severo, donde gracias a este paciente inicial hicimos una serie de estudios clínicos con la Clínica Reina Fabiola en varios pacientes y instilamos en algunos casos medidas de control solamente con solución salina, en otros con lágrimas hiposmolares. Hubo un par que tuvieron suero autólogo, pero en realidad la recuperación fue espectacular. Ahora, directamente, la mayoría de los casos que recurren a nuestro consultorio son como estas córneas que vemos acá. Alteraciones en el film lagrimal y queratitis por exposición en pacientes a lo mejor que no cierran del todo sus párpados cuando duermen y tienen este problema de evaporación excesiva de la lágrima. Entonces, la protección corneal en enfermedad de superficie ocular es para mejorar la calidad de vida, quitar el dolor, recuperar la condición de las células epiteliales, acompañar en la curación con un tratamiento tópico que lo dará el médico, recuperar la función visual, porque muchas de estas córneas pierden transparencia. Entonces, cuando ha sucedido algo así, primero recuperamos la transparencia de la córnea, y segundo, en una segunda etapa se recupera entonces la función visual, y el lente escleral realmente ha sido lo que nos ha permitido llegar a buen puerto con este tipo de pacientes. Si yo estoy dando esta charla y esta clase, es un poco invitándolos a que le den un paso más a su práctica diaria de consultorio. ¿Por qué adaptar lentes esclerales? ¿Por qué adaptar lentes especiales? Primero, porque es una especialización del óptico contactólogo en un mundo muy competitivo, donde las córneas que vemos hoy no son las mismas que veíamos hace 20, 25 años atrás. Segundo, porque estamos ayudando a el cuidado de la salud corneal y a diferenciarse en un mercado sumamente competitivo, donde
estamos todos en varios grupos donde todos los días estamos peleando por si se venden lentes en internet o no, y la verdad es que la pelea no pasa por ahí. El secreto está en ofrecer lo mejor desde nuestro consultorio, estudiar, capacitarse, saber cuáles son las alternativas para trasladarle a nuestro paciente en la confianza en nuestros conocimientos y que sigan eligiéndonos para el cuidado de su salud visual. Este seguimiento de pacientes me lo demostró así, realmente vimos ojos muy complejos. Este estudio está siendo presentado el mes próximo en la Scleral Lens Society, y bueno, voy a hacer todo mi fellowship a raíz de un caso muy particular, y bueno, espero poder lograrlo. Me llevará 2 años, pero bueno, en eso estoy. Y quería mostrarles un caso que compartí con el doctor Mauricio Pulido. Estas fotos son gentileza de él, de un paciente que la apariencia andaba muy bien con su lente de contacto, pero de un día para el otro llega a la consulta con problemas de tolerancia en la lente de contacto y al empezar con los estudios, con el test OSDI y con algunos estudios que tienen, con un aparato muy tecnológico que ellos tienen, empezamos a ver que había una gran acumulación de solutos en el film lagrimal que se estaban depositando no solamente en la lente de contacto, sino en la córnea del paciente. Entonces, el cuestionario OSDI en el ojo derecho daba normal y el ojo izquierdo también, pero había un enrojecimiento ocular de grado 1, entonces, que eso sucedía cuando usaba varias horas de lente de contacto. Las glándulas de meibomio tenían un 66% promedio de irregularidad, es decir, había una deficiencia en la producción de las glándulas de meibomio, algunas estaban atrofiadas, y también, obviamente, una alteración al RAS ahí del menisco lagrimal estaba en 0.11 milímetros, el rojo vivo, y el otro ojo, el ojo izquierdo, estaba en 0.15, realmente era un piso muy pequeño. El NIBUT no, la verdad es que ahí es donde saltó todo y hizo que hubiese un estudio más con una memografía. El NIBUT era de 3.4 segundos para el ojo derecho y de 4 segundos para el ojo izquierdo. No se midieron en este caso los niveles de osmolaridad, pero fíjense en estas memografías. Podemos ver perfectamente al revertir el párpado superior y el inferior la tortuosidad de los canales de las glándulas de meibomio. Entonces, allí estamos viendo donde, fíjense, en esta área, donde las glándulas de meibomio están tapadas, están totalmente alteradas, están inflamadas, en todo un proceso inflamatorio glandular, en piso del párpado superior y en el piso del párpado inferior, y eso hace que gracias a este estudio se pueda hacer un tratamiento integral con este paciente y hacer parte de un tratamiento tópico para las glándulas de meibomio. Pero en realidad, mostrarles esto es donde quería apuntar. ¿Por qué la especialidad? La especialidad lleva a que nosotros vayamos adquiriendo conocimientos que nos permitan interpretar toda esta información y darle a nuestro paciente una opción de un tratamiento con lentes esclerales para poder mejorar su condición en general. Ya hablamos entonces de cuáles eran las opciones dentro del reservorio, y también en el caso de pacientes que tengan un exceso de solutos en la lágrima, van a quedar depositados esos residuos en la lente de contacto, pero si utilizamos un lente escleral con tratamiento de plasma, o lo que es mejor, sobre el plasma, un tratamiento de tipo Hydra Peg. Peg es una marca como Gillette, ¿no? En realidad es un tratamiento de superficie tendiente a mejorar la humectación de la superficie, pero bueno, la marca más conocida es Hydra Peg y se lo conoce como tratamiento Hydra Peg. Fíjense en este pequeño videíto rápido cómo colocamos una gota de solución salina sobre una lente tratada con plasma y una sin tratar, y cómo queda la distribución de esa gota sobre la superficie. La lente tratada la
gota se distribuye parejo y en la lente sin tratar, la gota queda sobre la superficie del lente sin distribuirse. Entonces, el tratamiento de plasma logra que cuando haya un film lagrimal se distribuya parejo y eso mejora el ángulo de omitación de ese material. En el caso del tratamiento HydraPEG, fíjense que es instilar una gota encima de la lente. También las hay, esta es una lente gas permeable de ortoqueratología. En el caso de una lente blanda de hidrogel de silicona, que la hidrogel de silicona es bastante hidrófobo, también con un tratamiento de HydraPEG y de plasma sobre la superficie, que es la lente de la derecha, fíjense cómo se humecta la superficie y cómo retiene la burbuja de líquido en el otro caso. Y en el caso de lentes esclerales con problemas de lípidos en la lágrima, como queda engrasada la lente y con tratamiento de HydraPEG la superficie es completamente limpia. La idea es transmitirles a ustedes la curiosidad y que se animen a dar un paso más en el uso de estas lentes, que no son nuevas, datan de 1948 los primeros prototipos, y que gracias a los materiales y a la tecnología detallado que hay hoy, podemos acceder sin mayores costos que lo que significa a lo mejor un o dos teléfonos celulares de alta gama. Gracias a APO principalmente, a su presidente, a las colegas que me convocaron y a la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Quedo atenta a todas sus preguntas, si las hay. Sí, claro, muchas gracias, muy didáctica la clase. Quiero agradecer, sí tengo algunas preguntas que me llegaron por el chat. Vamos a ver si podemos contestar algunas. De acuerdo. Por un momento te quedás como una momia, Ángela, una sí. Bueno, preguntan, voy a leerte tal como las recibo para a ver si la interpretamos juntos. ¿La ok. alta viscosidad altera la visión? Imagino que Sí, se refiere a la a- alta viscosidad de la lágrima artificial. exactamente. Claro, en realidad altera la visión por un momento. La lágrima artificial de alta viscosidad se coloca en el ojo y va a cubrir la córnea, y entre parpadeo y parpadeo parte de esa